Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Pueblo del Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde. Aquí de Bucaramanga, Colombia, les saludamos en el amor del Señor. Hoy quiero tratar un tema que Dios puso en mi corazón. Lo puso desde hace como unos 10, 12 días. Motivados a todo lo que vemos, a todo lo que está sucediendo dentro del medio cristiano, que es la cantidad de personas que están siendo manipuladas, que están siendo engañadas, sencillamente por falsos profetas, por falsos hombres de Dios, que permanentemente se atreven a decirle a los hermanos, se atreven a decirle ahí en las iglesias: es que tengo palabra de Dios, es que Dios me dijo. Miren, mis hermanos, pueblo del Señor, en casi 41 años que tengo de seguir al Señor, de seguir sus pisadas, de ser obediente a su palabra, he visto cómo han utilizado la palabra del Señor para explotar, para manipular. Hay gente que la han dejado en la calle. Hay personas que han tomado decisiones de casarse erróneamente porque alguien les dijo: no, es que Dios me dijo que esa debería ser su pareja. Es que Dios me dijo que usted debe irse para tal ciudad. Es que Dios me mostró. Miren, mis hermanos, la Biblia, la palabra del Señor, si vamos al libro de Ezequiel, ustedes podrán encontrar claramente cómo Dios trataba con Ezequiel y cómo Ezequiel, cuando el Señor lo trataba con su vida, el Señor le decía: dile, y Ezequiel decía: Dios me dijo que le dijera, pero era palabra del Señor. Aquí, en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 3, dice: mas Dios me dijo, refiriéndose aquí a David, tú no edificarás casa. El profeta le estaba hablando a David. Pero es claro, cuando Dios habla, mis hermanos, cuando Dios habla, no hay confusión. Cuando Dios habla, no hay engaño. ¿Por qué quiero tocar este tema? ¿Por qué quiero profundizar? Porque he conocido el caso de personas que han perdido sus propiedades. Porque el pastor o el líder les ha dicho: no, es que Dios me dijo que entregue esa propiedad para mi obra. Y resulta que la persona incautamente ha entregado el bien. Es que Dios se va a dar 1000 veces más de lo que usted va a estar entregando. Es que Dios me dijo. Y la gente, en una forma ignorante, han entregado bienes, han entregado propiedades. Y miren, mis hermanos, y después hoy en día las ve uno a ellos y a su familia hablando cosas horrorosas del evangelio. Y ahí es donde uno se pregunta y le dice: mire, ¿qué daño se le está haciendo esos llamados apostolobos que le dicen a la gente: no, es que usted tiene que decretar, que usted tiene que darle órdenes a Dios, que es que usted tiene que pactar, que usted tiene que sembrar? Mucha gente ha quedado en la ruina. Mucha gente está con deudas. Mucha gente, para cumplir el cuento de los pactos y siembras, han hecho avances de las tarjetas de crédito. Pero pare de contar, miren, mis hermanos. Entonces se ha vuelto una explotación. Todo utilizando es que Dios me dijo. Mire, yo conocí a uno de estos apostolobos. A mí me invitaron a una iglesia para que había un mensaje, que había un hombre ungido, que yo no sé qué, que dice cuánto. Y yo me fui me invitó, fue una pastora de una iglesia de sana doctrina. Y lo primero que escuché de este hombre era diciendo: es que la semana entrante ustedes van a recibir una bendición gloriosa, una bendición poderosa. Después me enteré que este hombre, que era casado, estaba haciéndole propuestas indecentes a la secretaria de la iglesia, que también era casada. Entonces, mi hermano, ahí donde uno dice: que Dios me dijo. Dios habla, mi hermano, cuando se vive en santidad. Dios habla, mi hermano, cuando hay de verdad obediencia a los mandamientos, a los mandatos de Dios. Ahí es cuando Dios habla. Pero Dios no habla, mis hermanos, cuando
son personas que uno mira por sus testimonios, mis hermanos, y de Dios no tienen nada. Algo que yo le decía a la gente, mire, usted conoce a un verdadero de Dios, hombre de Dios, no lo conoce allá en una tarima, detrás de un púlpito, usted no lo conoce. Ahí, yo en mis 41 años he conocido una cantidad de engañadores, pero terribles. Ahora les cuento ese testimonio. Usted conoce a un hombre o a una mujer de Dios, la conoce es en su casa. La conoce en sus quehaceres reales. Yo he conocido hombres que uno los ve allá arriba en la tarima predicando que el juego de Dios, yo no sé qué. Y resulta que son unos salvajes en la casa, son unos irresponsables. Él le pega a la mujer, bueno, terribles. Y termino con esto para que... Yo lo que estoy haciendo es alertando al pueblo del Señor. Si usted quiere que Dios le hable, mire mi hermano, lea la Biblia. Si usted quiere que Dios trate con su vida, lea la Biblia. Usted no necesita ni una profecía, usted no necesita nada. Usted lo que necesita es leer la Biblia, la palabra del Señor. Y termino con esto. Recién convertido en el año 1977, en enero, me acuerdo que mi pastor nos llevó un domingo a un hombre que decía que él era el hermano del cardenal de México. Y mis hermanos, y el hombre nos dio un mensaje poderosísimo, poderosísimo. Yo me acuerdo que mi pastor sacaba el pañuelo y lloraba mi hermano, que lo perseguían, que yo no sé qué, que hice cuando, me dijo, tal. Al otro día mi pastor habló con el supervisor, el hermano Ciro González, que partió con el Señor. Y le dijo, mire hermano, hay un hombre que yo no sé qué, que es utilizado por Dios, yo no sé qué, que él es el hermano del cardenal de México, que yo no sé qué. Y el hermano Ciro González le dijo, usted antes de invitarlo debió haberme preguntado, porque ese hombre que se dice que es el hermano del cardenal de México, no es ningún mexicano, él es de San Vicente de Chucurí. Aquí de un pueblo, aquí de cerca de mi ciudad, gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué significa, mis hermanos? Que nosotros no podemos creerle a todo aquel que se para en un púlpito a decir cosas. No es que Dios me dijo, que yo no sé qué hice, cuándo. Y termino con esto, y esto es mucho más, yo lo que quiero es alertar al pueblo del Señor para que no sea manipulado. Yo soy enemigo de que a la gente han cogido una costumbre terrible, una costumbre no buena, mis hermanos. Es que el predicador después del mensaje se va a orar por los hermanos. Miren, mis hermanos, la gran mayoría que hacen eso, mis hermanos, lo que hacen es utilizar eso para manipular. Entonces, sobre todo los de la prosperidad empiezan a decirle, no, es que Dios me dice que Dios te va a utilizar, que yo no sé qué. Y entonces la persona, en lugar de creer en la palabra, empieza a creer a la palabra de Dios, empieza a creer en esas palabras. Y resultan esas personas totalmente engañadas, manipuladas, gloria al nombre del Señor. Entonces, pueblo del Señor, tenga cuidado, mis hermanos. Mire, a mí me invitaron hace años me invitaron a una reunión también, donde que un hombre de Dios terrible, que yo no sé qué, yo fui, cuando él empezó con el cuento de que había que entregar todo para Dios, que la gente debía entregar los relojes, los anillos, yo no sé qué. Y cuando pasaron para que yo entregara el reloj, dije, ¿yo acaso estoy loco? Eso no es de Dios. Y me paré, mi hermano, y me fui. Mi hermano, porque uno tiene que discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Termino con esto. ¿Cuál es el consejo, mis hermanos, que yo le doy? Si usted quiere que Dios le hable, madrugue a orar. Si usted quiere que Dios le hable, viva en santidad. Si usted quiere que Dios le hable, mis hermanos, lea la Biblia, estúdiela, y ahí Dios le va a hablar la palabra del Señor. Y cuando alguien le dice, no, es que Dios me dijo esto, que Dios me dijo aquello, dígale que, amén. Pero déjeme que Dios me hable también a mí. Mire, yo conocí el caso de un pastor que su denominación le dijo, no, es que usted tiene que irse a pastorear a tal lugar. Y este hombre sabio le dijo, si Dios le dijo a ustedes que me fuera a tal lugar, Dios también me va a decir a mí que me vaya. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que nosotros no podemos ser como ciegos, que no, alguien le dijo, no, haga esto, aquello, y seguía a salir, y no, mis hermanos, porque con esas palabras, con esos engaños, mis hermanos, han destruido hogares, han destruido vidas, y ¿sabe qué? Termina el evangelio por el piso.
pueblo del Señor. Quería compartir con todos ustedes esta palabra, ya aprovechando que Dios me ha dado una nueva herramienta, Dios me ha dado un mejor celular. Yo voy a estar compartiendo con ustedes estos mensajes que estoy convencido que son de la palabra del Señor. Saludo a todos mis hermanos Jason, la hermana Liliana Maero, Zulma, bueno, una cantidad de hermanos que hay que están acá y que la Marlene Gil, Walter Marlene Gil, Maribel Hernández, bueno, Wendy Rivera, una cantidad de Chile, Mari, Antonio Jiménez, María Maduro, Álvaro Calderón, bueno, mi hermano, una cantidad de mi hermano David, bueno, gloria al nombre del Señor. Pueblo del Señor, Dios les bendiga y Dios les guarde. Y si Dios lo permite, nos estamos volviendo a hablar y compartiendo estos mensajes que son reales, que el pueblo del Señor tiene que tener alerta. Tenemos que tocar trompeta para que el pueblo de Dios no sea engañado y manipulado. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Y para mí fue un placer estar con todos ustedes.